Bueno, bienvenidos a la clase sobre organización de cromosomas. Antes de entrar ya en el tema, quisiera que repasemos un poco lo que hemos visto hasta este punto. En esta primera imagen tenemos la anatomía básica de una célula eucarionte. Podemos identificar organelos que ya deben conocer: membrana plasmática, que delimita la célula. Por otra parte, vemos los distintos compartimentos que conocemos como organelos: el retículo endoplasmático, que ha insistido mucho en esta idea de que lo asociemos cada organelo con una función, y el retículo sería la principal fábrica de material en la célula, y ahí lo podemos ver con ribosomas asociados cuando el retículo está sintetizando proteínas que luego van a ser secretadas o insertadas en membrana. También vemos ribosomas libres por toda la célula. El aparato de Golgi muy cerca del centro organizador de microtúbulos. El aparato de Golgi, ya, aquí en verdecito, muy cerca de este centro organizador de microtúbulos. Y podemos ver también mitocondrias que producen ATP, que ya las han conocido bastante, eh, y que los hemos asociado también a algunas enfermedades. ¿Ya? Por último, lisosomas, algo de lo que hablamos en la clase de degradación de proteínas. Y el citoesqueleto, aquí se simboliza principalmente el citoesqueleto de microtúbulo, en donde podemos ver de nuevo el centro celular y podemos ver los microtúbulos. Y bueno, también podemos ver acá como estos que dicen acá microbilis, que son estas producciones movidas por filamentos de actina. ¿Ya? Recuerden acá que yo le hablaba de la gamotubulina, del celtriolo, del centro celular, diplosoma. Son todos sinónimos para el mismo centro organizador de donde nacen todos los microtúbulos de la célula. No así la actina, porque la actina puede nacer de diferentes lugares, que aquí se ven un amarillito más pálido. Bueno, esta primera clase eh, vamos a comenzar con lo que pueden ver acá, que es una fotomicroscopía electrónica de un cromosoma humano que está completamente extendido. ¿Ya? Aquí pueden ver la foto 2 micrones. ¿Ya? 2 micrones es algo así como una bacteria chica. ¿Ya? Eh, Recuerden que el tamaño, la escala del organelo es algo importante a considerar. Y un cromosoma humano pequeño, y aún así contiene, como dice ahí, 40 millones de pares de bases. Los BP son los pares de bases, ¿ya? Y 40 millones va a tener toda la información necesaria para construir un organismo completo. O sea, piensen que tiene que tener la información necesaria para el desarrollo embrionario, la información necesaria para cada uno de los diferentes órganos, y dentro de los órganos cada diferente función. Todo está determinado en esos 48 millones de pares de base. ¿Ya? Si fueran caracteres como impresos, o sea, para que se hagan una idea, hablaríamos alrededor de miles de tomos de libros de enciclopedia. O sea, si pudiéramos escribir el genoma completo de ese cromosoma, serían miles de libros gigantes con cada una de estas letras. ¿Ya? Eh, y bueno, esta es la estructura que tenemos de información y cómo podemos leer esta información, porque cuando queremos encontrar la información no podemos estar leyendo 48 millones de pares de base al mismo tiempo. Entonces, esta es la clave, porque nos enseña la anatomía básica de lo que conocemos como cromosoma, específicamente el cromosoma metafásico. ¿Ya? El cromosoma contiene toda la información en el DNA, pero en la metafase, que es una de las fases de la mitosis, eh, podemos identificar varios elementos, porque se empieza a condensar el cromosoma para poder guardar la información para pasársela a las células hijas. Entonces, primero, aquí en esta anatomía básica vemos en las puntas, vemos lo que le vamos a decir telómero, que volveremos con ello más adelante, pero vamos ahora a acordarnos que son las puntas de los cromosomas. Vemos la punta de arriba y la punta de abajo. Eh, por otra parte tenemos el brazo, que vamos a tener un brazo P y un brazo Q. ¿Ya? La P viene como del francés, dice acá, del petit, del pequeño, y el más grande. Cuando el brazo Q, que es el brazo largo,
¿ya? En general siempre es fácil de identificar y nos va a permitir como organizar los cromosomas porque cada cromosoma tiene información específica y muchos ensayos y análisis patológicos pueden hacerse solo observando eh, en el fondo características morfológicas del cromosoma. En la parte de más abajo vemos esta nomenclatura que dice metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y teleocéntrico, que ahí lo tapa mi video. Y esto lo va a cambiar directamente la posición del centrómero. Entonces vamos a otra estructura ahora, que es el centrómero, que aquí se ve bien, que está en el centro, ¿ya? De ahí centrómero, ¿ya? Y esta clasificación de laboratorio, de el tipo de organización de dónde vamos a encontrar el centrómero, que va a determinar o va a cambiar los largos de los brazos Q o P, va a permitirnos poder, en un laboratorio de citogenética, identificar lo que le decimos cariotipos, ¿ya? Que son tipos de cromosomas, y gracias a eso vamos a identificar enfermedades, siendo la más conocida quizá la trisomía 21, que es el síndrome de Down, ¿ya? Pero existen muchas trisomías asociadas a diferentes cromosomas. Tenemos la del 18, que se llama síndrome de Edward, o la del 13, que se llama síndrome de Patau. Y esto es muy cotidiano, de generar un cariotipo prenatal para discutir con la familia eventualmente posibles test prenatales no invasivos directamente, por ejemplo, con la amniocentesis, que uno puede tomar líquido amniótico y tener diagnósticos prenatales, ¿ya? También es común, aunque no es común en Chile, ¿ya? Pero es como en el fondo conocimiento que ustedes deben saber, que a veces se emplean estos test como de amniocentesis para evaluar la posibilidad de aborto, ¿ya? En Chile se entiende que no, porque las causales del aborto son bien claras, ¿ya? Pero el diagnóstico prenatal permite conocer antes de que nazca el embrión, conocer si va a poseer alguna de estas enfermedades. Y en algunos países los padres hacen estos ensayos con los fines de decidir o no la continuidad o la viabilidad del embarazo, ¿ya? Insisto, esto no tiene ninguna carga moral, es solamente conocimiento de saber los procedimientos que se hacen y en base a qué se están haciendo. O sea, en este caso, es análisis no invasivo del líquido amniótico. Por otra parte, aquí tenemos una imagen didáctica de el proceso que hablábamos recién. A la izquierda vemos una célula en división, donde los cromosomas se ven como unas estructuras compactas, definidas como palitos, y a la derecha vemos una célula que no se está dividiendo, donde aparece como una forma más difusa. De hecho, por lo general es aún más difusa, ¿ya? Ya que el DNA se va a marcar más brillante y más concentrado en las estructuras compactas, ¿ya? Como los cromosomas de la metafase. Es importante esta diapositiva porque el DNA siempre está en cromosomas, pero los cromosomas no siempre se ven tan claros, no siempre se ven como los vimos recién, ¿ya? Porque los vemos así de claros solo en la división celular, cuando se compacta, ¿ya? Pero normalmente la información siempre tiene que estar presente durante la interfase, que es como en general el periodo más largo de vida de la célula. Entonces este ADN está dentro del núcleo, normalmente en una forma relajada, que les vamos a decir cromatina, ¿ya? Este hilo totalmente enrollado y empaquetado van a ser los cromosomas, y la cromatina va a ser como el DNA más libre que podemos leer y podemos trabajar sobre él. Entonces, cuando hablamos de cromosoma y cromatina, en realidad estamos hablando de la misma molécula, del ADN, pero como con un estado de empaquetamiento diferente. Bueno, acá vemos dos cosas que son la base del cariotipo. A la izquierda vemos el esparcido de los cromosomas, que en inglés le dicen como metaphase spread, que se obtiene tomando una célula, que se está dividiendo. Generalmente se toman linfocitos de sangre periférica, ¿ya? Y se estimulan para detenerlo en la mitosis, ¿ya? Aquí, para detenerlo en la mitosis, se puede usar colchicina, ¿ya?
que son unos inhibidores del citoesqueleto de microtúbulos, ¿ya? Entonces no se puede completar la mitosis, y luego podemos romper la célula, esparcir los cromosomas y observarlo en un portaobjeto. Luego de la foto del microscopio, que es lo que vemos ahí, podemos ver los cromosomas individuales y podemos marcarlos. Hay software automáticos, también se hacía manual en su momento, pero a la derecha vamos a ver el resultado de ordenar los cromosomas de una única célula, ¿ya? Aquí lo organizamos por pares, ¿ya? Recordando que tenemos 22 pares más el par en el fondo sexual, ¿ya? Y son pares porque son el mismo cromosoma replicado. En este caso es un cariotipo masculino, podemos ver el cromosoma XY, y cuenta con los 46 cromosomas humanos, ¿ya? Para ustedes, como el cariotipo es fundamental, porque nos ofrece, como decíamos antes, un diagnóstico prenatal o sobre sospecha de aneuploidía, es decir, como número anormal de cromosomas. Y aquí no solamente, como hablábamos antes de triploidía conocida, vamos a empezar a ver enfermedades relacional parsexual, por ejemplo, síndrome de Turner, que tiene un cariotipo de 45, el síndrome de Klinefelter, también que va a ser un XXI, y para hacer diagnósticos de estos más precisos, se va a utilizar una técnica que se llama FISH, ¿ya? Aquí la idea del FISH, muy parecido a lo que se hace en fluorescencia de tejidos, vamos a tratar de hacer fluorescentes sectores del DNA y con esto buscar segmentos específicos que puedan hablarnos de una enfermedad. Hacer FISH en un laboratorio, ¿ya? Que es como la sigla de hibridación in situ, o sea que vamos a usar una sonda fluorescente, hibridarla implica como que se va a usar como para identificarla, ¿ya? Y la fluorescencia va a ser el método de cómo la vamos a observar, muy parecido a lo que vemos en un microscopio. Bueno, aquí en pantalla ven algo un poco resumido y ven la comparativa de cuánto ADN hay, ¿ya? Porque uno pensaría que si el DNA tenía la información, los animales más complejos en el sentido de si son multicelulares, si tienen muchos tipos de células, pero no necesariamente la complejidad va a estar ligada como a, no sé, a la inteligencia del animal, ¿ya? Igual vemos que el ser humano destaca por tener mucho material genético, pero podemos ver que hay una ameba que tiene más material genético, ¿ya? Entonces no se relaciona con la complejidad y eso se reconoce como con un nombre que se llama la paradoja del valor C, ¿ya? Vamos a recorrer algunos ejemplos en algunas diapositivas siguientes, ¿ya? Por ejemplo, el genoma humano tiene, como decíamos, aproximadamente 3.000 millones de pares de bases y todo eso cabe en una única célula cuando se replica. Pero cuando hablamos de la fecundación, tienen que recordar que el ovocito aporta su genoma haploide, o sea, aporta la mitad de los pares de base, ¿ya? Y el espermatozoide, por lo tanto, aporta la otra mitad, ¿ya? La fusión lleva al cigoto y con esto llegamos a los 3.000 millones reconstituidos, mezclando ambos. Cualquier error en este proceso, ya en el proceso de cómo se están combinando estos genomas, o sea, la disyunción o no de un cromosoma cuando tienen que dividirse, nos va a llevar a estos problemas tanto de triploidías como de translocación, microdeleciones, que en general son conocidos, son mapeados y producen enfermedades clínicas significantes, incluidas enfermedades raras, o sea, la mayoría son enfermedades identificadas, solo que de muy, muy baja frecuencia, ¿ya? Pero cuando son enfermedades genéticas, son fácilmente trazables, o sea, uno puede hacer el análisis, puede buscar una base de datos, ¿ya? Y entender qué está pasando. Aquí vemos la radiopsia italiana. Nosotros trabajamos bastante en este modelo, de hecho tenemos varios artículos, porque es una planta pequeña, ya uno la podría ver como casi como maleza, pero crece muy rápido y hay muchos experimentos que se han probado acá y se conoce el genoma completo, así como letra por letra, parecido al genoma humano.
Su genoma es compacto, alrededor de 125 millones de pares de bases, o sea, es como el 5% de nuestro genoma, ¿ya? Pero codifica 27.000 genes, y eso es muy parecido al ser humano. O sea, aquí reforzamos un poco la idea de que tener más ADN no implica tener más genes ni ser más complejo, ¿ya? Y esta diferencia con la planta, o sea, que tengamos el mismo número de genes que la planta, ¿ya? Pero siendo la planta más eficiente, nos abre preguntas más que una premisa completa. O sea, ¿por qué, por qué tenemos más DNA o ese DNA extra tiene alguna propiedad? Pues, pensémoslo y discutámoslo un poco. Y aquí viene el caso más paradójico, que este organismo que se llama ameba. Las amebas son organismos unicelulares. Les vamos a hablar de más amebas cuando tengamos la asignatura de inmunología de agentes vivos, ¿ya? Pero evidentemente se considera más simple que un humano porque por muchas razones, desde que va a ser unicelular, de que sus funciones son especializadas, pero el genoma humano tiene miles de células, miles de funciones de células súper especializadas, ¿ya? Entonces, algunas amebas tienen genomas que son 100, 200 veces más grandes que el nuestro, o sea, 200 veces más DNA que el nuestro, ¿ya? O sea, uno podría esperar algo 200 veces más complejo porque tiene, imagínense un libro de instrucciones, algo que tiene 200 veces más cantidad de información, ¿ya? Bueno, la medida del DNA extra, hasta ahora se entiende que es ADN repetido, ¿ya? Vamos a ver transposones o secuencias no codificantes, o sea, pedazos de DNA que saltan de un lado a otro y se quedan ahí y se traspasan de una generación a otra y no tienen ninguna función hasta ahora conocida. Acá es muy útil porque comparamos directamente segmentos de cromosomas de 4 organismos. Arriba vemos que dice B. subtilis, ¿ya? S. cerevisiae, Drosophila melanogaster, Homo sapiens. Las marcas pequeñas de colores están muy juntos y casi pegadas unos con otros los genomas bacterianos, que son súper compactos. Entonces podemos ver aquí que el genoma de Bacillus subtilis es muy eficiente en guardar la información un gen tras otro. Después podemos ver a Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura. Aquí podemos ver, vamos a poner el puntero láser, perdón. Aquí podemos ver, bueno, que Saccharomyces es la levadura más conocida del pan, de la cerveza, y también es unicelular, y también tiene una densidad de genes bastante compacta. A veces hay algunos espacios vacíos, o sea, ¿qué es este espacio vacío? Un trozo de DNA que no codifica proteínas, ¿ya? Entonces podemos pensar que es estructural, podemos pensar que viene de algún proceso, como les decía antes, de los transposones, ¿ya? Pero ese fragmento no codifica proteínas, ¿ya? Entonces, es una forma de visualizar por qué los genomas pueden tener diferente largo y al mismo tiempo tener la misma cantidad de proteínas. Finalmente vemos aquí al Homo sapiens. Perdón. Y aquí podemos ver en el Homo sapiens que, que el cromosoma, en este caso el cromosoma 21, está muy espaciado. Hay regiones muy grandes intergenes, ¿ya? Que distinguen en general a los genomas eucariontes que no tienen esa imposibilidad o esa complejidad mecánica de tener que ser eficientes. Entonces tenemos mucho DNA que no codifica proteínas, pero igual tiene funciones reguladoras importantes. O sea, el DNA es cierto que su función principal es sintetizar DNA, pero para que esto se ejecute, a veces hay regiones del DNA que sirven para regular que que esté sucediendo. O sea, un trozo de DNA que puede permitir, facilitar o inhibir que se expresen ciertos genes. Bueno, en esta diapositiva vamos al fondo del asunto. En humanos solo como se ve acá, donde está el 1.5 del DNA codifica proteínas. Es así de brutal el número, o sea, gran parte del DNA, o sea, la mayoría del DNA no codifica proteínas, ¿ya?
O sea, leerlo de nuevo porque es solo un número, un 1 y un 5, ¿ya? O sea, el 98,5% corresponde a secuencias que vamos a ver qué son, ¿ya? Pero no codifican proteínas. Primero tenemos transposones, ¿ya? Bueno, ahí. Ya, bueno, perdón un poco la interrupción. Ahora entramos a una zona especial del cromosoma que, que se evidencia ahí por su cambio estructural, que sería el centrómero. Entonces, ¿qué es el centrómero? En este slide podemos ver al menos tres ideas fundamentales que están destacadas. Primero, el movimiento de los cromosomas durante la mitosis y la meiosis, ¿ya? Recuerden que los microtúbulos son los encargados de movilizar estos cromosomas, ¿ya? Hacia las dos células hijas, ¿ya? Y por lo tanto, los microtúbulos tienen que unirse al DNA. Pero si los microtúbulos pudieran unirse al DNA, el DNA ya vimos, es súper largo, ¿ya? Y por mucho que el cromosoma esté compactado, hay muchos sitios donde podría unirse. Entonces, no sería eficiente y ni mecánicamente posible de que si uno dice como, no sé, pues hay que mover un auto con una cuerda, agarrémoslo de cualquier parte. No es suficiente, ¿ya? Y podría ser que se unieran muchos microtúbulos y que se desviara la fuerza. Entonces hay un sitio específico, ¿ya? Porque están las proteínas que vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Que nos permite ahí enganchar las fibras del uso mitótico que van a tirar los cromosomas hacia las células hijas. En su superficie se ensambla una estructura proteica que se llama el cinetocoro, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que es justamente como una especie como de agarre molecular para las fibras del uso, ¿ya? En donde en esta construcción primaria vamos a ver esta estructura proteica que va a permitir asociar directamente en esta pequeña como cintura característica que se ve en los cromosomas, ahí se va a enganchar el citoesqueleto. Si miran la imagen del cromosoma, ven claramente esa estrechez, ¿ya? En el medio del centrómero vamos a determinar o vamos a definir que van a aparecer estas dos cromatinas hermanas, ¿ya? Y cuando los centrómetros fallan en esta función tan esencial, vamos a ver las primeras causas de lo que veíamos antes en el cariograma, que son estos problemas de trisomía, como en el síndrome de Down, de Turner o Klinefelter que les mencionaba anteriormente. Bueno, acá tenemos un acercamiento molecular al centrómero y lo que está marcado ahí en rosado es en el cromosoma, es el ADN que le decimos ADN satelital centromérico. Se llama satélite porque cuando se separa el ADN por densidad, aparecen bandas separadas. Uno hace unos ensayos estándar que vamos a ver más adelante para mirar DNA y lo puede separar por peso. Y obviamente, como el DNA es una estructura lineal, el peso y el largo están relacionados. O sea, mientras más largo, pesa más. Entonces podemos separar los trozos de DNA en base a eso, a esta característica bien fácilmente definible, ¿ya? ¿Qué más vemos acá? Vemos que a veces podemos, en este DNA satélite, ver estructuras repetidas como en tándem, ¿ya? Lo que significa en general que es la misma secuencia corta que se repite una y otra vez, ¿ya? Y en humanos estas regiones tienen más o menos 300.000 a 5 millones de pares de base, lo que es súper grande y sirve para hacer identificaciones, ¿ya? Dentro de esta repetición hay una secuencia muy cortita que está ejemplificada, que es esta caja CENT-B, que es donde se une la proteína específica del centrómero y esta zona sirve como plataforma para empezar a construir el cinetocoro encima, ¿ya? Porque si lo piensan bien, el DNA, ¿ya? Como le decíamos antes, no se va a unir al microtúbulo, sino que el microtúbulo se va a unir a esta secuencia específica del centrómero, pero ¿cómo lo logro como identificar con una proteína? Pero esa proteína, ¿cómo logra encontrar y saber cuál es la secuencia del centrómero? Bueno, principalmente es por esta secuencia repetida en estas bases en tándem. Antes de pasar a los telómeros, quisiera que hiciéramos un repaso molecular muy breve. Aquí podemos ver en general la estructura de los nucleótidos,
ya vemos la pentosa, vemos los diferentes nucleótidos, ya, y el grupo fosfato, ya. Una base nitrogenada puede ser adenina, timina, guanina, citosina, aquí vemos las 4, y va a tener este azúcar que es como una desoxirribosa, ya, el azúcar, no estoy con el puntero láser, perdón, ahí está, la desoxirribosa, ya. Y el grupo fosfato, que el DNA se sabe que está muy bien cargado por este grupo fosfato que permite conectarse al azúcar siguiente, ¿ya? A través de un fosfato, se une al azúcar a través de este oxígeno, ¿ya? Esto en general va a tener extremos que van a ser diferentes y vamos a hablar del extremo 5' y 3', contando desde el carbono, o sea, contando los carbonos del azúcar, ¿ya? Vamos a definir una numeración, ¿ya? Que nos va a permitir identificar por qué extremo estamos unidos al azúcar, ¿ya? Y esta identificación principalmente va a ser útil para saber si estamos como un arriba y abajo, un extremo positivo y negativo, cuando hablemos de secuencias de DNA, ¿ya? Ténganlo presente para lo que se viene, ¿ya? Porque aquí estamos en una de las puntas del cromosoma, en esta estructura que se llama telómero, que vimos antes como en una forma más macro, y los telómeros son secuencias repetidas en humanos, esta secuencia específica, TTA, G y 3G. Y cuando se lee en el sentido 5', 3', esta es la secuencia que vemos. Porque si la leo en el otro sentido, va a ser la complementaria, ¿ya? Entonces, aquí la idea es que vamos a hablar en general de 5', 3', ¿ya? ¿Ya? Pero puede ser que veamos la secuencia complementaria si hablamos del ADN complementario. Entonces, ¿por qué necesitamos esto? Bueno, hay un problema técnico en la replicación del ADN. Cada vez que una célula se divide, a veces pasa que la polimerasa no puede ser capaz de replicar completamente el final del cromosoma, ¿ya? Es como que a veces, como cuando termina, no está segura dónde terminar y le puede faltar un pedacito en cada ciclo. Entonces, en los telómeros es como dejar esta colita de información que no es necesaria, ¿ya? Que no es crítica, pero si se pierde un pedacito no nos importa tanto, ¿ya? Entonces, en estos telómeros, en cada repetición, vamos perdiendo un poco de telómero, pero no perdemos información útil, ¿ya? O útil en el sentido más canónico, útil en el sentido de que sea una proteína que tiene una función específica, ¿ya? Pero esto sí tiene implicancias en salud. Y primero, y la más conocida, es como el envejecimiento, porque los telómeros, a medida que se replican, como perdemos información, vamos a ver un fenómeno conocido como la senescencia celular replicativa, que en el fondo las células van a envejecer y van a tener esta señal de que están envejeciendo debido al largo de los telómeros. Y si yo tengo una muestra de un paciente y quiero saber su edad celular, puedo medir el largo del telómero, ¿ya? Segundo, en cáncer, ¿ya? Las células tumorales, bueno, porque no les dije que la senescencia, dentro de sus principales características, va a ser que cuando los telómeros ya son muy cortos, las células dejan de replicarse, ¿ya? A eso nos referimos con senescencia, ¿ya? Entonces, en el envejecimiento vemos esta senescencia producto de las múltiples replicaciones que han tenido las células, pero como consecuencia las células dejan de replicarse, que parecería que es algo malo, pero en general si una célula pudiese replicarse y replicarse infinitamente, en cada siglo existe la posibilidad de que aparezca el cáncer. Entonces, si una célula se replica demasiadas veces, la senescencia es una manera de contener el cáncer, de evitar que una célula se vuelva cancerígena. Entonces, no es algo necesariamente malo, ¿ya? Segundo, el cáncer, ¿ya? Como les decía recién, las células tumorales, como quieren seguir replicándose y la senescencia será un mecanismo para detener su replicación, van a tener un proceso para recuperar sus telómeros, ¿ya? Entonces reactivan una enzima llamada telomerasa que reconstruye el telómero, dándole esa capacidad de dividirse infinitamente que tiene una célula tumoral. Y tercero, quizás relevante en matronería, digámoslo, reproductiva,
los telómeros del ovocito tienden a cortarse con la edad también, ¿ya? Entonces, esto se ha relacionado mucho con la disminución de la fertilidad o el aumento en algunas enfermedades como de aneuploidías meióticas, al mismo tiempo peores resultados como de la inseminación o la más que inseminación, reproducción asistida, técnicas de reproducción asistida, y la aparición de enfermedades genéticas raras llamadas telomeropatía, como disqueratosis cognitiva, dis, disquera, ¿cómo era? Disqueratosis con, iba a decir cognitiva, no, disqueratosis congénita, ¿ya? Donde los pacientes tienen telómeros más cortos y tienen varios síntomas como anemia aplástica, fibrosis pulmonar y entre otras también predisposición al cáncer, ¿ya? Entonces entendemos esta relación senescencia, telómeros y cáncer, ¿ya? O senescencia y problemas de enfermedades como congénitas. Bueno, aquí vemos el complejo de Sheltering, que a veces se traduce como el complejo de protección, quizás digámoslo. Es un complejo de proteínas que se unen al ADN telomérico y lo protegen. Y si no estuvieran, la célula reconocería este extremo del cromosoma como una rotura de la doble hebra. ¿Y qué pasaría? Que al ser una rotura, la doble hebra del DNA trataría de repararla. Acuérdense que como tanto en la replicación como en otros procesos, el DNA es la información que tiene que transmitirse y hay muchos mecanismos de reparación para evitar eh, diferentes tipos de problemas, principalmente que aparecen en la replicación. Entonces, al tratar de repararlo, podría generarse eventualmente fusiones, porque se parecen bastante estas colitas entre cromosomas diferentes. Entonces, aquí aparecen todas estas proteínas que están ahí, TRF1, 2, TN2, TPP, POT, y forman este complejo que lo que hace es bloquear estas señales que parecerían o que se podrían confundir con daño. ¿Ya? Aquí la vía ATM y la vía ATR van a impedir estas vías de reparación que de otro modo se unirían a cromosomas por sus extremos. Y lo importante para ustedes, más que memorizar estos nombres, es entender el principio que los telómeros no son solo secuencias simples del final del DNA, sino que están envueltos en diferentes procesos que van a involucrar proteínas y también van a haber una serie de proteínas que van a buscar esta protección eh, para evitar problemas tan específicos como esta fusión de cromosomas. Esta imagen muy ilustrativa también, vemos cromosomas reales de la metafase de la mosca de la fruta, que también es un modelo muy usado, parecido a lo que vimos antes como con la Arabidopsis, que también es un modelo súper usado. Bueno, aquí a la izquierda vemos la situación normal, que le decimos wild type, ¿ya? Wild type es como el tipo salvaje, ¿ya? Que en general así se denomina como al control, al normal, entre comillas, ¿ya? En medio vemos al mutante, una mutación llamada Caravaggio, que tiene defectuoso un complejo de protección del telómero, ¿ya? Y a la derecha es el mismo cuando falla una proteína que se llama HOAP. ¿Y cuál es la diferencia acá? En que los extremos de los cromosomas se pegan, ¿ya? Y forman fusiones cromosómicas. Fíjense, y aquí ya vemos como esta cadenita de fusiones, ¿ya? Entonces, en la parte de abajo está la maquinaria involucrada en esta fusión, ¿ya? En esta fusión de los telómeros, cuando no se protegieron correctamente, obteniendo esta inestabilidad en el cromosoma. Bueno, aquí, bueno, la segunda parte de esta clase, vamos a cambiar un tema diferente, pero que cabe dentro de la misma clase, porque hasta aquí hemos hablado un poco de la anatomía macroscópica del cromosoma y sus centros, sus extremos, regiones especializadas. Ahora vamos a hablar de cómo se logra empaquetar este cromosoma para este montón de ADN poder meterlo en un núcleo celular
del orden de los 10 micrómetros de diámetro o más chico incluso. Entonces, el primer nivel de empaquetamiento van a ser lo que vamos a decir nucleosoma. Y lo que ven aquí en la imagen es una microscopía electrónica que tiene mucha más resolución que la microscopía de luz. Y a esto se le llama bead o strings, o como en español algo así uno le dice como el collar de cuentas, como el collar de perlas, ¿ya? Porque tiene exactamente esa apariencia de como cuentas oscuras, como de pelotita oscura, que son los nucleosomas. Y el hilo entre ellas va a ser el DNA que las va a unir. El ADN es una unión que conecta el nucleosoma con el siguiente nucleosoma. Todo esto es un continuo, ¿ya? Y a primera vista podemos ver como un primer nivel de organización. Y cuando el ADN se desconecta parcialmente del nucleosoma, va a estar libre para que otras proteínas puedan unirse a él. Aquí si hiciéramos zoom a una de esas cuentas, veríamos estas proteínas o complejo proteico con sus dimensiones precisas, 12 nanómetros. Y el núcleo del nucleosoma, ¿ya? O sea, el centro del nucleosoma, para la redundancia, 11 diámetros de alrededor, o sea, muy pequeño. Y un ADN da una vuelta y uno dice como 3/4 partes, ¿ya? O sea, como casi 2 vueltas, alrededor de un octámero de histona, lo que corresponde a, así como el largo, 145 pares de base. O sea, es como una medida en términos de DNA de cuántas vueltas podría yo dar a este nucleosoma para empezar a compactarlo. Aquí lo que vamos a tratar de entender es cómo yo lo puedo ir enrollando sobre este DNA. Aquí vemos unas proteínas que forman el núcleo del nucleosoma, son las histonas, ¿ya? Hay 4 tipos, ¿ya? Y este es como el corazón del nucleosoma. Aquí se ven 4 tipos con 4 colores, la H3 azul, la H4 en violeta y así la H2A y B. Cada nucleosoma tiene en total 8 histonas, porque yo le dije que había 4 tipos. Entonces vamos a formar lo que se llama un octámero de histonas, o sea, 8 histonas, ¿ya? Y vemos aquí con la estructura tridimensional un poco, podemos ver un poco más de este octámero. Y las histonas en general son proteínas muy simples, por decirlo así. Eh, Van a ser, en general, con la lisina o la arginina van a tener aminoácidos de pH básico, ¿ya? Porque aportan como con su nitrógeno, lo que le da esta carga positiva al ADN, o sea, lo que le da la carga positiva a la proteína, porque el ADN es negativo. Pues acuérdense que el ADN tiene los grupos fosfato, entonces la idea es que esto va a ser como un pegamento positivo para atrapar estos grupos fosfatos negativos de forma electrostática entre las histonas positivas. Entonces el ADN se va a ir ordenando electrostáticamente eh, con esta proteína. Bueno, además las histonas son un blanco importantísimo de modificaciones químicas. Las histonas se pueden acetilar, se pueden metilar, se pueden fosforilar, ¿ya? Y los genes así saben cuáles histonas en el fondo tienen que mantenerse empaquetadas siempre y cuáles histonas deberían empezar a desenrollarse. De hecho, muchas terapias genómicas actualmente, o sea, perdón, genómica, terapia oncológica, utilizan inhibidores de diacetilasas de histona que actúan precisamente sobre estas modificaciones para regular la expresión génica de, en este caso, células tumorales. Ya, lo que muestra aquí es justamente eso, lo que acabo de contarles, que las histonas pueden regular la expresión génica. En la parte aquí de arriba podemos ver esta situación de un gen apagado, o sea, todos los nucleosomas están organizados con el DNA empaquetado junto a la maquinaria de transcripción. No se puede acceder al DNA porque todo el nucleosoma está empaquetado. En la parte de más abajo vemos que un gen se está transcribiendo activamente, porque ahí vemos la polimerasa, la RNA polimerasa,
Entonces, los factores de transcripción reclutan estos compartimentos, estos complejos enzimáticos. Aquí sale como el HAT, el histone acetiltransferasa, y la histona agrega el grupo acetilo con la idea de poder ir desarmando este octámero, ¿ya? La modificación de esta histona va a empezar a aflojar un poco al DNA para que pueda leerse, y eventualmente esto es reversible y puede volver a empaquetarse dependiendo del proceso que esté viviendo la célula. Y este es el principio general de lo que vamos a hablar como regulación epigenética. ¿Qué quiere decir la epigenética? Vamos a ver que dos células de un mismo organismo son exactamente iguales. Es un principio básico de la genética que costó años tener ese nivel de claridad. O sea, sus hijos, ¿ya? O dos células que provienen de una misma célula van a ser clon y van a tener exactamente el mismo ADN, como dos gemelos idénticos, ¿ya? Pero una célula de epitelio de una célula uterina tienen el mismo ADN. Entonces, ¿cómo pueden tener el mismo ADN siendo tan distinto una célula de epitelio a una neurona? Es que van a empezar a tener regulaciones en su expresión génica, ¿ya? Y estas regulaciones ya no vienen del DNA, no va a ser que, porque ambas tienen el mismo DNA, es un mensaje que hay que dejar muy claro. Todas las células tienen el mismo DNA y lo que va a cambiar es la regulación de su empaquetamiento, y eso no pasa por la descendencia, sino pasa como durante el transcurso de la vida de la célula, ¿ya? Y ese nivel de modificación va a ser la epigenética, algo que pasa durante el transcurso de su vida. Aquí tenemos otro nivel de empaquetamiento. Las cuatro histonas coexisten, ¿ya? Aquí están marcadas en verde, y la H y lo que hace acá exactamente la H1, que está marcada acá, es un histón especial y se pone justo donde el ADN entra y sale. Entonces, esta H1, esta histón especial, puede agrupar más nucleosomas, es decir, el primero que se va enrollando alrededor del octámero que forma el nucleosoma. Después esos nucleosomas se acercan gracias al H1 y se puede empezar a formar una estructura de mayor orden, ¿ya? Es como que ustedes tienen un paquete con la histona, lo pudieron enrollar, pero ahora están poniendo un pegamento especial que permite unir los paquetes entre sí, ¿ya? Es como están embalando varias cosas, pero ahora tienen un pallet donde pueden guardar de una forma más eficiente todas las cosas que ya habían guardado. Y aquí podemos resumir todos los niveles de organización que existen en el DNA, que son un poco más de lo que dijimos, ¿ya? Pero partimos con el cromosoma suelto, expuesto. Luego vemos esta histona, ya lo mencionábamos, que hay proteínas que se van a unir por carga, ¿ya? Y luego podemos ver cómo estas se van a ir reagrupando, ya gracias a lo que vimos recién. Vamos a agrupar varias de estas histonas juntos, y luego a partir de varias uniones de estos mismos grupos vamos a llegar hasta la expresión máxima, que es el cromosoma, que es la máxima compactación y agrupación posible de del DNA. Entonces, aquí distinguimos dos tipos de cromatina. Ya eso lo vimos antes. Vamos a ver la que está en el núcleo, va a ser la eucromatina, que es la relajada, la accesible, donde la transcripción puede suceder. ¿Ya? Y vamos a ver también heterocromatina, que es una un poco más compacta, cerrada, donde está reprimida. Pero vamos a tener aquí un equilibrio en donde vamos a poder pasar de eucromatina a heterocromatina, ¿ya? Porque la célula no está usando todos los genes juntos al mismo tiempo. Necesita a veces mantener una eucromatina para un proceso específico, por ejemplo, no sé, una polarización, la expresión de un anticuerpo, ¿ya? Pero la célula no siempre está haciendo la misma función, y por eso necesita poder regular la expresión, ¿ya? Eh, lo que se empaqueta en general en la heterocromatina incluye además regiones como que son repetitivas, que vamos a ver a veces, como vamos a ver cosas que no son útiles. Vamos a ver DNA que no se transcribe, vamos a ver el DNA del centrómero, que se necesita solo en la replicación. Vamos a ver también los telómeros, que también van a estar permanentemente compactados porque nunca se van a usar, porque el telómero
como dijimos antes, son como rezagos de un fragmento repetido. Es importante esta distinción igual porque la epigenética hace que un gen pueda pasar eventualmente de eucromatina a heterocromatina, ¿ya? Porque una modificación transcripcional, una activación, ¿ya? Este traspaso puede darse eventualmente por una regulación de si se está compactando o no cierto gen. Acá vemos algo súper interesante que hablábamos antes, que era este Fitch, ya que eran estas marcas del DNA fluorescente, se llama hibridación in situ con fluorescencia, y el Fitch podemos ver dónde se ubica cada cromosoma específicamente, ya esto lo marcamos delante, y aquí podemos ver que, y algo que es bien entretenido, en la expresión génica, que se descubrió que, a pesar de que uno pensaría que el núcleo es una sopa de DNA y a veces va a tener cromatina que se está expresando y se libera, no están libres, ¿ya? Y vamos a ver que dependiendo del cromosoma, cada cromosoma tiene como un territorio, como si fuera una ciudad de pandillas, y cada pandilla tiene una región donde puede actuar. El cromosoma tiene un territorio, y ese territorio tiene ahí como, si fuera de nuevo una pandilla, tiene como un mercado, entonces tiene sus propias enzimas para transcribir, tiene maquinarias para poder hacer eucromatina, heterocromatina y al revés. Entonces tienen como en cada uno de sus barrios, hay un cromosoma que delimita el barrio, ¿ya? Y esto se ve muy clarito aquí en la imagen de la derecha y con los colores de cada cromosoma asignándolo a su territorio. Ya. Acá, por otra parte, tenemos un ejemplo súper concreto de un cromosoma del cromosoma 1, ¿ya? Que es como el más grande de los cromosomas y utiliza el territorio más amplio, ¿ya? Eso no necesariamente es lineal, ¿ya? Pero también vemos, no sé, el cromosoma 20, ¿ya? Que es mucho más pequeño y es un territorio chiquito, ¿ya? Y estos territorios, lo interesante es que están en posiciones reproducibles, o sea, por alguna cosa estructural, luego los cromosomas de estar en la interfase y soltarse, van a ver que van a ocupar siempre territorios similares, y entonces los barrios se van a organizar siempre de la misma forma. Y vamos a ver que los que están más activos van a estar como en el centro del núcleo, y los que están más en la periferia, cerca de la lámina nuclear, van a ser los más silenciosos, ¿ya? Y de nuevo como una ciudad que tiene como el centro de la máxima actividad. Esta organización, acuérdense que es tridimensional, pues este es un núcleo 3D, entonces nos da un campo de investigación re interesante para poder regular procesos genómicos, inhibir o pensar cómo vamos a poder inhibir ciertas cosas a través de terapias genéticas. Bueno, aquí el cromosoma metafásico, uno le puede quitar las histonas, ¿ya? Y queda así, solo el esqueleto de proteínas, lo que se llama, aquí está escrito el cromosoma scaffold, ¿ya? El andamiaje cromosómico. O sea, es como si ustedes tuvieran la médula ósea y podrían ver que la médula, que es lo más importante, está protegida por un montón de huesos. Aquí vemos ese andamiaje que protege este DNA y lo compacta y lo regula, ¿ya? Entonces vemos esta organización a través de una serie de estructuras, y cuando las proteínas fallan, los cromosomas no se condensan bien y también puede fallar la mitosis. Y esto es súper relevante en oncología, y hay inhibidores como los inhibidores de la topoisomerasa 2, etopósido, doxorubicina, y son fármacos antitumorales muy usados específicamente porque bloquean este proceso, ¿ya? En el que las células se dividen rápidamente a células tumorales. Entonces, cuando uno administra, por ejemplo, doxorubicina, está bloqueando a este nivel la expresión génica, ¿ya? Y obviamente las células que se replican mucho tienen que tener estas maquinarias eficientemente activas. Ya nos quedan solamente 3 slides, y es para reforzar algunas ideas similares. Ya aquí se puede ver como cuando un cromosoma cambia,
el largo durante la, o sea, perdón, podemos ver cuando un cromosoma tiene diferentes eh, a ver, espera, estoy viendo bien. Ah, sí, cambia a lo largo de la mitosis, ya porque en la profase temprana vemos la cromatina recién comienza a condensarse, ¿ya? Y los cromosomas apenas se pueden ver, ¿ya? Porque acuérdense que mientras más condensado se ven más claros. Pues en la profase tardía y la prometafase los cromosomas ya se ven, y en la metafase tardía los cromosomas están súper condensados y es donde uno de los momentos más bonitos para verlo. Entonces, aquí lo que queremos destacar es nuevamente cómo se ven, cómo se pueden ver estas bandas, y estas bandas, que son lugares como aún más condensados, pueden darnos varios indicios de enfermedades genómicas relevantes. Bueno, el último gran tema, nos quedan 3 slides, es por qué qué nos importa el cinetocoro. ¿Ya? El cinetocoro se ensambla sobre el centrómero y una estructura de proteína parecida como un botón, podríamos decirlo, y está presente en los cromosomas mitóticos y también, bueno, mitóticos de animales, y levaduras, hongos, y, o sea, todos los humanos tenemos cinetocoro y su función es para unirse como plataforma al uso mitótico. Aquí podemos ver la arquitectura un poco, que tiene unas regiones bien definidas: placa interna, contacto directo con la cromatina y un contacto hacia el microtúbulo, que sería la parte más externa. La corona que se ve ahí, que son estos microtúbulos, una región más laxa que se extiende hacia afuera y va a ayudar a la captura inicial del microtúbulo, ¿ya? Recuerden que esta corona tiene que de alguna manera avisarle al microtúbulo, el microtúbulo va a andar buscando, pero esta corona va a servir de señalización. Y aquí podemos ver una conexión muy, muy preciosa, muy linda, entre la biología celular y la medicina clínica. Aquí lo que vemos es la esclerodermia, en particular una variante que se llama CREST, que es una enfermedad autoinmune en tejido conectivo que es compleja. Ya, lo interesante del punto de vista científico de la enfermedad autoinmune es que uno produce anticuerpos contra sus propias proteínas, ¿ya? Y en esta enfermedad particularmente uno produce anticuerpos contra el cinetocoro, su propio cinetocoro. Aquí a la izquierda se muestra como un paciente tiene manifestaciones clínicas. ¿Y qué más vemos acá? En el panel C podemos ver cómo funciona este suero cuando se aplican células de cultivo para marcar los cinetocoros. ¿Ya? Podemos ver los puntos brillantes en cada cromosoma y podemos ver bueno, que como son todos anticuerpos, esto debería verse aún más marcado por los mismos anticuerpos. Entonces lo que uno hace es como tomar el suero del paciente y marcar cromosomas cualquiera, y vamos a ver que se están uniendo a los cinetocoros, y va a ser una manera como de diagnosticar esta enfermedad. Y para cerrar, la última slide, podemos ver aquí la arquitectura molecular del cinetocoro. Se distinguen dos funciones principales: el cinetocoro interno y el cinetocoro externo. Como decía antes, el interno, esas proteínas que salen ahí, CENP, CENW, KNL1, ¿ya? Y todo este complejo CCAN, su función es asociarse a la cromatina. Hay un complejo de proteínas que no espero que se sepan, pero que son bien identificadas y se asocian a la cromatina, ¿ya? A través de todo el ciclo celular, ¿ya? Luego el cinetocoro externo se ensambla al citoesqueleto durante la mitosis, incluye los complejos que se ven ahí también, MIS12, CEMPA, CDC80, perdón, NDC80. Y este complejo NDC80 es el que finalmente se conecta al uso de microtúbulos. Cuando todo esto funciona bien, el cromosoma se reparten bien, cada uno hacia un lado, pero cuando falla,
se generan errores en la segregación, que son estas aneuploidías o triploidías. Por eso el cinetocoro se vuelve muy relevante en la cinética, en las enfermedades, en el uso de fármacos, porque muchos fármacos antitumorales u otros fármacos pueden atacar este punto y reducir la proliferación celular, entendiendo que las células tumorales están más presentes. Bueno, y con esto cerramos la clase. Estuvo un poco intensa. Espero que esta imagen nos permite para cerrar un poco esta historia e integrar estos organelos que hemos visto antes, como el citoesqueleto de microtúbulos, el ADN como molécula y ahora los niveles de organización. ¿Ya? Eso, espero que tengan un buen día, también feliz día de la enfermería. Nos vemos en la próxima clase.